muchas gracias. En honor al tiempo, vamos a dar inicio a esta webinar. Agradecemos a quienes están presentes por su participación. Tenemos un chat en donde ustedes pueden poner las dudas que tengan. Por favor, nos dejan saber si existe alguna duda. Vamos a dar inicio ya a la webinar. Me disculpo por no poder prender mi cámara. Me pide que instale un plugin y no lo pude hacer en este momento, pero pues aquí estamos atentos y a las órdenes. Perfecto. Buenos días con todos, muchas gracias por unirse a la sesión. Vamos a estar justamente empezando. Esta sesión está orientada para ver las tendencias 2026 y casos de éxito relacionados a la parte de Radware. Vamos a ver que dentro del portafolio hay muchas plataformas que nos permiten cubrir distintas necesidades dentro de la superficie de ataque empresarial. Esto alineado a temas de ciberseguridad propiamente, pero también a temas de cumplimiento, normativas, que hoy en día, digamos, es muy utilizado, ¿no? Entonces, bueno, acá no sé si de pronto quieres comentar acerca del equipo, Fer. Sí, aquí les voy comentando un poco. Sí, dale, Fer. Gracias, David. No veía la lámina nada más. Sí, dale. Nosotros somos Licencias Online, nosotros somos mayoristas, representantes de varias soluciones de tecnología, tenemos marcas líderes en el mercado a nivel nacional e internacional, que tenemos la representación aquí en Ecuador. Netamente en esta webinar nosotros vamos a hablar acerca de la seguridad de aplicaciones y de algunas cosas más, y nos vamos a enfocar en un vendor que es Radware, que muchos de ustedes seguramente ya lo habrán escuchado. Esta es la parte fuerte comercial y a nivel técnico. David Gallo, quien nos va a dar la webinar. Tenemos un ejecutivo de ventas que está dedicado para poderles apoyar y soportar en cuanto a producto, que es Ronald Campaña. Tiene el mismo problema que yo, tampoco puede activar su cámara. Y pues yo, Fernanda Quevedo, quien actualmente está liderando la marca aquí en el Ecuador. Este es un equipo que está muy conformado aquí dentro de Licencias Online. Como les decimos, somos mayoristas representantes de varias soluciones de tecnología a nivel nacional, y pues también tenemos cobertura a nivel regional. Nuestra intención es darles a conocer las actualizaciones que hoy en día tenemos con Radware, cómo nosotros podemos apoyarles y ser complementarios dentro de sus entidades, y pues siéntase en confianza de dejarnos saber cualquier novedad. Gracias, Fer. Perfecto. Sí, bueno, aquí voy a pasar brevemente. La idea es poder mostrarles de manera interactiva qué es lo que está, digamos, suscitándose a nivel general con la parte de ciberseguridad y abordar un poco de casos de éxito de la parte del portafolio de Radware. Así que cualquier duda, por favor, la hacen en el chat y lo vamos revisando a detalle, ¿no? Entonces, en esta parte vamos a estar viendo que en el mundo de la ciberseguridad, actualmente hay un esquema, digamos, muy orientado a poder estar generando documentación, por ejemplo, relevante para poder cubrir distintos escenarios para la parte de ciberseguridad empresarial. ¿Sí? De hecho, este está nuevito, salió hace un par de semanas, que es el Global Cyber Security Outlook 2026. Ahí si le googlean, está abierto para todos. Realmente aquí uno puede ver que, por ejemplo, la ciberseguridad llega a ser un punto muy relevante para temas a nivel general, ¿no? No solamente empresarial, sino a nivel incluso personal. Por ejemplo, aquí dentro de esta documentación que veíamos del World Economic Forum, se hace referencia que, por ejemplo, en el último año cree que los siguientes riesgos cibernéticos han aumentado, disminuido o se han mantenido igual. Y como vemos, la percepción es muy grande, por ejemplo, con respecto a cómo esto está pasando a nivel empresarial, ¿no? La parte de vulnerabilidades de ahí, inclusive también todo lo que es los ciberataques motivados por la parte geopolítica han tomado mucha fuerza hoy en día, y con herramientas como la IA nos permite llegar a tener más alcance, ¿no?
lo que es, por ejemplo, la parte personal, los fraudes, ¿no? No sé si ustedes han sido víctimas, de hecho hay muchos casos hoy en día que se escuchan con respecto a ataques. Por ejemplo, aquí dentro del documento se hace una referencia a cuántas personas de tu medio conocido han tenido este tipo de amenazas y como ven es un porcentaje muy importante que se referencia con ataques de phishing, de smishing, de vishing, temas de identidad robada, la parte de criptomonedas. Entonces, todo esto está tomando mucha más fuerza y va a seguir creciendo, ¿no? Porque toda la parte de tecnología, como vemos, sigue siendo muy demandado a nivel de hardware. De hecho, todo esto va creciendo. ¿Cuáles son los ataques más relevantes o utilizados que actualmente se están manejando dentro de, digamos, de estos esquemas? Acá Radware ha venido mapeando esto, no solamente como un tema de seguridad de aplicaciones o temas de bots, sino a un nivel macro, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos datos bastante claves con temas relativamente frescos, con la parte de ataques, ¿no? Transacciones web, APIs maliciosas, por ejemplo. Antes yo con un WAF estaba tranquilo, pero hoy si no considero un API protection, un bot manager, tengo una protección a medias. Es decir, siempre debo ir considerando todos esos elementos que van agregando esas capas de seguridad a lo que estoy entregando hacia mis usuarios, ¿no? Malas transacciones de bots 2024, 2025, por ejemplo, hay bots en los negocios que son buenos, que hacen transacciones de WhatsApp, que digamos agendan citas. Entonces, no es que realmente si yo bloqueo eso voy a estar haciendo algo bien, sino que puedo afectar el negocio, ¿no? Entonces, acá lo importante es ir evaluando esa lógica del negocio y en base a esa evaluación tomar decisiones. Como vemos el tema de DDoS, ataques distribuidos de denegación de servicio, web, por ejemplo, ha sido un incremento sustancial con respecto a los otros años. Y esto tiene mucho sentido. Hoy, si ustedes se van, por ejemplo, al mismo Google y ponen sitios para hacer algún tema de consultas hacia algún sitio, se puede realizar esto de manera sencilla, ¿no? Entonces, si no tengo una protección básica sobre mis web applications, mis sitios que están publicados, mínimamente puedo verme afectado, ¿no? Entonces, los ataques aumentan en frecuencia, tamaño y complejidad en todos los vectores. Esto va a seguir pasando. De hecho, vamos a ver que en los top ataques más utilizados de este año se hace mucha referencia a la parte de ataques impulsados por IA y automatización, ¿no? Entonces, hoy los atacantes ya usan herramientas, por ejemplo, como WormGPT, el mismo Kali Linux en sus últimas versiones ya viene con un par de herramientas ahí bastante fáciles de utilizar en cierta forma, en donde, por ejemplo, podemos automatizar procesos. Últimamente hubo un ataque que es el tema de diccionarios de datos, es decir, crear diccionarios de datos para comenzar a hacer logins sobre identidades. Entonces, eso ya no necesito yo estar preocupado de, digamos, de validar cómo está la contraseña, ¿no? Sino que estas herramientas automáticamente comienzan a ejecutar estos scripts de identificación por medio de estas herramientas de IA como tal, ¿no? Uno pone las palabras claves y en esto se comienzan a generar toda la revisión. Entonces, ese es un tema que está creciendo, se va a ver mucho más fuerte en esta parte, ¿no? Sistemas de heredados y puntos ciegos, por ejemplo, a nivel de toda la industria, sea industria bancaria, industria, digamos, de retail, siempre hay algún sistema legado o heredado, ¿no? Y eso generalmente nos permite, digamos, alguna puerta de abertura para los atacantes. Entonces, el reto principal es mejorar ese tipo de plataformas para poder establecer algún tipo de control dentro de esos puntos ciegos que tenemos, porque lo que no vemos no estamos controlando básicamente, ¿no? Asimismo, el tema de robo de credenciales, les voy a mostrar un ejemplo de qué es lo que está pasando con estos ataques actualmente. Y la parte de la cadena de suministro y la nube. Muchas veces los ataques no vienen desde nuestra infraestructura propiamente, sino vienen desde nuestros
justamente desde nuestros socios, que a veces comparten por APIs, por servicios, por aplicaciones, cierta información y a través de ese canal muchas veces se hace este tipo de explotaciones, de ataques. Entonces suele ser un tema en el cual nosotros tenemos toda la protección, pero por no tener, digamos, la visibilidad o el monitoreo en ese canal, podemos llegar a ser expuestos de alguna forma, ¿no? Entonces, este también es un riesgo que normalmente se va viendo, ya que, como ven, hoy en día el tema de APIs, de integraciones, está muy al día, entonces se puede ir generando varios elementos en ese sentido, ¿no? Acá en el robo de credenciales y movimiento lateral, quiero que vean un ejemplo justamente de lo que vinimos manejando con algún cliente. Aquí vamos a ver que la identidad es el perímetro empresarial actualmente, ¿no? Antes era el firewall perimetral para tener, digamos, una protección perimetral. Hoy en día la identidad nos permite tener ese, digamos, ese perímetro como tal. Desde donde yo me logueo es desde donde yo protejo ese tipo de información, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es un típico caso de incident response que se suscita a nivel empresarial, ¿no? El atacante hace un phishing al empleado de la compañía B. Entonces, este phishing puede ser por algún tema de ingeniería social, ¿no? Yo le conozco que a él le gustan los gatitos, entonces le mando fotos de gatitos con links de gatitos. Entonces, en ese caso, el usuario ingresa las credenciales de sesión, el atacante como tema, digamos, de alguna forma importante en el cual pudo extraer esa información, comienza a usar las credenciales para abrir una sesión remota sin usar MFA. ¿Sí? Esto es muy común dentro de un ataque. De hecho, en la parte de las mesas de Incident Response, solemos tener varios de esos reportes y es porque justamente esta parte de la identidad, muchas veces uno no está consciente de ese control o de lo importante que llega a ser, ¿no? Entonces, abre la sesión remota con RDP. Como sabemos, RDP es un protocolo sin seguridad. Entonces, acá se ejecutan movimientos laterales a través del mismo RDP. Este movimiento lateral, por ejemplo, nos permite ir descubriendo otros componentes que estén distribuidos a nivel de la red, ¿no? Para hacer volcado de credenciales, lo que se conoce como credential dumping. Entonces, muchas veces, una vez que el hacker ya hizo este movimiento lateral, hace la implantación de gusanos o scripts que ejecutan justamente estos volcados, ¿no? Entonces se hace el dump, ese dump se envía hacia justamente un centro de comando y control o información donde se repose esas credenciales. Entonces, ya con las credenciales de administración se tiene la joya de la corona, básicamente, ¿no? Entonces, con esto yo puedo llegar a tener accesos mucho más amplios a nivel de la red. Es decir, no solamente en donde estuve, sino tal vez al servidor de dominio, a la parte del correo electrónico, a las nubes, las llaves, todo lo que pueda manejarse, ¿no? Entonces, esto a la final me va a permitir ir sacando hashes, hashes de contraseñas que, por ejemplo, los hashes, no sé si han visto, son básicamente un montón de números de hexadecimales en los cuales antes realmente descifrar esta información era muy costoso porque nos tocaba de pronto poner en medios de hardware específicos para que descifren el hash como tal, ¿no? Entonces, hoy en día hay plataformas en las cuales, por ejemplo, se puede traducir este hash a modo de lo que son contraseñas como tal, ¿no? Entonces, eso antes costaba muy caro. Hoy, por ejemplo, se lo puede hacer fácilmente a través de la nube, de servicios de nube, ¿no? Por ejemplo, este es un servicio de nube que cuesta 29 centavos, digamos, minuto o la descifrada, en donde yo cuando ejecuto, por ejemplo, este tipo de elementos, lo que haces es, tú copias todos los hashes, vas a esta plataforma, seleccionas los recursos que vas a estar ocupando. Como todo esto es nube, a la final, digamos, es plug and play, ¿no? Entonces,
esta descifrada con los recursos que están en nube, por ejemplo, aquí se hace el costeo, 29 centavos, básicamente descifrar todas estas contraseñas, ¿sí? Entonces yo aquí tengo hashes, contraseñas. Entonces, este es un ejemplo de lo que actualmente vemos a nivel general. Es decir, esto se puede estar suscitando de muchas formas, ¿no? Entonces, es uno de los ataques que va a seguir siendo recurrentes. Ataques a APIs y aplicaciones empresariales. Igualmente aquí hay una mecánica muy importante. Como saben, todos tenemos APIs y más bien ahí el tema es poder llegar a tener un monitoreo, visibilidad, saber qué es lo que está pasando ahí, ¿no? Este tema también llega a ser un poco complicado con respecto a la parte personal, deepfakes y fraude con identidad digital. Hoy en día, no sé si han visto, están estas herramientas de inteligencia artificial generando rostros o personajes famosos de manera muy rápida. Entonces, acá, por ejemplo, hay herramientas que nos permiten ir mitigando esto de alguna manera, pero también lo importante es tener palabras claves o algún elemento que nos permite identificar esto de primera forma, ¿no? Porque la tecnología va solamente a seguir mejorando en ese sentido. Aquí más o menos se hace referencia a la anatomía de un ataque de APIs que hoy en día se hace muy conocido. Por ejemplo, vamos a ver que acá el punto neurálgico es la API tiene una autenticación robusta. Si no tiene una autenticación robusta, muchas veces es sujeto de, digamos, llegar a ser un bypass, por ejemplo, de la autenticación de la API. Una vez que este bypass se ejecuta, vamos a hacer ya, digamos, una enumeración o escaneo de las vulnerabilidades que están dentro de la API, ¿no? Se hace la explotación y a través de la API hay a veces que se puede ir exfiltrando información que puede ser relevante, ¿no? Acá también hay un punto muy importante, el tema de las firmas, por ejemplo, para temas de DDoS o para temas de bots, ya no es, digamos, lo esencial, ¿no? Hoy en día, y es por eso que Radware es tan conocido en este ámbito, por ejemplo, acá Radware va generando firmas en caliente a través de, digamos, del aprendizaje que va teniendo, ¿no? Entonces, ese es el diferencial versus otros vendors y lo tiene patentado. Sí, generalmente esto es uno de los puntos más relevantes. Acá, ¿qué está pasando con las aplicaciones empresariales? Seguramente ustedes deben tener alguna aplicación que siempre les hace ruido o que no les deja dormir tan bien, ¿no? Y muchas veces eso suele ser un tema o de ataques, por ejemplo, el OWASP antes era solamente de la parte Web Application Firewall. Hoy OWASP ya sacó digamos, análisis también para temas de bots, para temas de APIs. Entonces, ya es un alcance mucho más amplio. Si solamente me enfoco en proteger la aplicación en capa 7, no veo los otros puntos que también son relevantes, ¿no? Temas de APIs, temas de bots, lógica del negocio, que generalmente me permite tener todo activo. Acá también hablamos de infraestructura, por ejemplo, lo que suele estar pasando con Amazon, AWS, con Azure, que normalmente botan los servicios que pueden ser muy relevantes, ¿no? Acá, de hecho, vamos a ver que estas son noticias muy comunes de caídas, por ejemplo, de plataformas de pago. Entonces, ¿esto en qué deriva? En que, por ejemplo, cuando yo no tengo una aplicación, básicamente voy a estar generando ese descontento con mi cliente, ¿no? Acá les pongo de referencia este link del live thread de Radware, disculpen. Este nos permite, digamos, tener este mapa como para ir teniendo una revisión, por ejemplo, a nivel mundial de ataques web, ataques DDoS, ya que Radware maneja una infraestructura muy importante a nivel mundial de los clientes con este ámbito, ¿no? Acá dentro de la indisponibilidad, por ejemplo, de las aplicaciones, vamos a ver que no solamente es un tema o de infraestructura, sino más bien también puede llegar a ser temas de identidades. Muchas veces hemos identificado que, por ejemplo, en aplicaciones que están en infraestructura de nube, si no hay un monitoreo o control, por ejemplo, pueden haber ataques criptominers, algún botnet que uno no lo identifica y que se puede estar suscitando, ¿no? Esto
puede ser muy común. ¿Cómo puedo ir garantizando, por ejemplo, estas aplicaciones, la disponibilidad y la seguridad de todo lo que manejo? Aquí ya vamos a entrar un poco más a la parte de lo que tiene que ver con el portafolio como tal de Radware. Y en esto, por ejemplo, cuando hablamos de disponibilidad always on, ¿no? De servicios. Digamos que yo quiero manejar una disponibilidad inmediata de mis servicios críticos entre data centers. Muchas veces se tiene el concepto del backup y la, digamos, réplica. Sin embargo, muchas veces eso no puede ofrecer ese RTO que uno está buscando como cliente, ¿no? Entonces, ahí se arman las arquitecturas basadas en balanceadores, en donde, por ejemplo, esto se llama GSLB o Global Server Load Balancing, ¿no? En donde yo tengo dos balanceadores, bueno, cuatro balanceadores, dos por cada data center. Se arma un canal a través de un DNS autoritativo. Es decir, que todas las consultas, el DNS autoritativo, en base a monitores que yo ponga, monitores de salud, ¿no? TCP, UDP, todo lo que esté detrás de los data centers. En base a esos monitores va a estar decidiendo cuál es la conexión. Entonces, por ejemplo, ¿esto en qué nos sirve? Si yo tengo un data center que llega a ser indispuesto por alguna razón, ¿no? Hubo algún tema, digamos, físico. Entonces, esa indisponibilidad hace que todos los servicios se vean afectados. Eso, digamos, es indisponible de la aplicación como tal, ¿no? Acá, cuando hay este tipo de configuraciones activas, justamente el cliente, digamos, no se quedaría sin la aplicación disponible, sino automáticamente se redirecciona hacia el sitio en donde está esa aplicación disponible, ¿no? Porque esta es una arquitectura altamente redundante en donde vemos que es un service always on, básicamente, ¿no? Como les digo, este es un GSLB muy utilizado en temas híbridos, en temas de data centers, digamos, que tengamos en la premisa como tal, ¿sí? Para eso, por ejemplo, aquí lo que es Radware nos ofrece un portafolio específico que se llama Altion ADC, Application Delivery Controller. Entonces, dentro del Altion ADC hay la posibilidad de desplegar equipos físicos, virtuales o instancias para contenedores o microservicios, ¿sí? Dentro de eso, yo puedo ir teniendo distintos controles. ¿Qué es lo fundamental de, por ejemplo, colocar un balanceador de carga dentro de una arquitectura? Es obviamente darle disponibilidad a la aplicación, una alta redundancia, y por otro lado también el monitoreo y la seguridad, ¿no? Si yo simplemente publico una aplicación web a través, digamos, de un canal en el que no pase por un balanceador, muchas veces pierdo eso, pierdo la parte de ir monitoreando cómo está mi servicio, ¿no? Porque el balanceador es como un APM, básicamente, a través de las gestiones de las consolas de reportería, nos permite ir viendo cómo está ese estado de salud de la aplicación, cuál es el ancho de banda ocupado, cuáles son las transacciones, desde qué browser está ocupando el cliente, ¿no? Entonces uno con esa información puede ir tomando mejores decisiones. Entonces, básicamente ahí vamos a ver que este ADC, Altion ADC, nos permite cubrir, como les digo, cualquier tipo de escenario, sea on-premise, nube pública, nube privada, ambientes híbridos. De hecho, ahí podemos ser bastante, digamos, flexibles en ese sentido, ¿no? Acá, yendo ya de cabeza a la parte del portafolio, vamos a ver que, por ejemplo, Radware tiene tres, digamos, productos o plataformas específicas en donde se manejan distintos elementos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tema de DDoS, todo lo que es denegación de servicio distribuido, denegación de ataques de servicio distribuido, hay, por ejemplo, una protección de propósito específico que se llama Defense Pro, ¿sí? En este caso hablamos DDoS de capa 4 y de capa 7, ¿sí? Cuando nos referimos a capa 4, generalmente es data center. Es poner un equipo en la puerta del data center para que reciba todas esas conexiones
y con eso ir mitigando, digamos, los ataques de tsunami de DDoS, que hoy son muy famosos, ¿no? Esa es una. Y la capa 7, por ejemplo, va en el sentido de las aplicaciones. Yo tengo una aplicación web y hay usuarios, hackers que hacen, por ejemplo, un flood de peticiones de la parte de HTTP. Entonces, eso genera caídas. Así que si yo no tengo alguna protección en esos dos sentidos, puedo de alguna forma estar expuesto a ese tipo de elementos, ¿no? Entonces, de aquí, como vemos, hay tres arquitecturas disponibles. Always on, es decir, aquí el servicio de Radware de DDoS, digamos, está permanentemente verificando el tráfico antes de que baje a, digamos, la organización, para que sea analizado, ¿no? El on demand es un servicio en el cual se va escuchando a través de NetFlow, digamos, toda esa transacción y se va mitigando de alguna forma lo que sea más, lo que tengan o generen más alertas, ¿no? Y la parte híbrida, como vemos, es el servicio de nube y un equipo local. Entonces, esto nos permite, digamos, garantizar por ambos lados lo que es ese tipo de protecciones, ¿no? Hay clientes que tenemos muchos con este tipo de arquitecturas, ya que de pronto tienen esa necesidad. Hay otros que solamente lo hacen a través de un servicio de nube. Va a depender mucho de nuestra necesidad o caso de uso, pero lo importante es que sepan que hay este tipo de portafolio, ¿no? Protección de integral de aplicaciones, como les comentaba, es Altion, ¿no? Pero Altion no solamente es un balanceo como tal, no solamente nos permite, digamos, manejar una disponibilidad a nivel de las aplicaciones, sino también me permite tener todos estos temas que vemos acá. Es decir, yo puedo tener un WAF, un Web Application Firewall, firewall de capa 7 netamente, API Protection. Esto es muy relevante, ¿no? Modelo de seguridad positivo y negativo, validación de esquemas, aplicación de esquemas en el cuerpo de la API. Aquí, el API Protection que maneja Radware, como les dije, es muy especial en el sentido, sobre todo, de la lógica, del manejo de la lógica del negocio, el Business Logic Attacks. Muchas veces en el manejo de la lógica del negocio se puede identificar, por ejemplo, cómo es el comportamiento de una aplicación, ¿sí? Cuando se mapea la lógica del negocio, se va, digamos, mapeando cuáles son los pasos o la secuencia que un humano o una persona o el proceso en sí utiliza para ocupar el servicio, ¿sí? Entonces, si dentro de este proceso hay algo ajeno a esa lógica del negocio, se identifica como un riesgo. Entonces, aquí Radware tiene patentado justamente este análisis y de hecho en la consola, que también les quería mostrar que estamos por acá, acá yo puedo ir viendo toda la información que está relacionado a distintos parámetros, ¿no? Que, digamos, como es una aplicación que está pasando a través de este equipo, es de una tecnología full proxy, yo voy a estar viendo todo lo que pase por ahí, ¿no? Transacciones de bots, de APIs, transacciones a nivel de todo lo que puede estar generándose en los protocolos que está viendo en este caso, ¿no? Entonces, este es un, digamos, un punto muy importante. Por ejemplo, cuando estamos defendiendo este tipo de casos, ¿no? Muchas veces nos dice, pero ¿por qué no le pones solamente la aplicación sin nada? Entonces, el sin nada implica no seguridad y no visibilidad. Entonces, con eso muchas veces no se llega a tener todo ese control que podemos llegar a tener con este tipo de plataformas, ¿no? Algo también muy relevante es que a través de esto, por ejemplo, yo puedo llegar, además de la visibilidad, tener control de saber, por ejemplo, qué tipo de países van a estar consumiendo mis servicios. Si hay un país que de pronto no esté en mi ámbito, ¿para qué está consumiendo mi servicio? ¿No? Entonces, bueno, ahí la lógica es que nos permite ir cubriendo distintos escenarios. El Bot Manager igualmente protege bots de generación de primera a cuarta generación. Los de cuarta generación ya son casi humanos en la parte del comportamiento. De hecho, muchas veces, por ejemplo, tú les lanzas desafíos de catch-up y estos lo resuelven fácilmente porque ya están capacitados para ese tipo de análisis o resolución, ¿no? Entonces, de acá, igualmente, Radware, pero de esa parte de la lógica del negocio también va validando ciertos esquemas para entregar los servicios, ¿no? Y este ERT es igualmente el equipo que está
soportando todo tipo de lo que son ataques. De hecho, está activo principalmente para ir atacando cualquier ataque que se puede estar suscitando a nivel de la red, ¿no? En esta parte vamos a ver que eso nos permite ir cubriendo algunos puntos, ¿no? Y por último tenemos el protección de aplicaciones 360. En esta parte hablamos del Application Protection, que este sí es un servicio netamente de nube, en el cual al final les voy a estar mostrando que hay unos assessments que podemos manejar de manera gratuita y que nos pueden dar mucha visibilidad con respecto a nuestras aplicaciones empresariales. Si se animan, podemos hacer algunos análisis como para que ustedes puedan tener un reporte con respecto a distintos parámetros, ¿no? Entonces, todo esto, como ven, gira en torno a cómo, digamos, la protección se puede habilitar dentro de este esquema, ¿sí? Como les dije, este es un esquema netamente de nube, en donde podemos habilitar distintos servicios, ¿no? Protección de ataques web, protección de abuso de la parte de APIs, por ejemplo, temas de Web DDoS Protection. Y en esto, nada más cuando hacemos la habilitación, a diferencia de una solución tradicional, en donde yo tengo, por ejemplo, un equipo en donde instalo la aplicación, hago el aprendizaje. Acá este es un servicio, ¿no? En donde yo redirijo justamente que la transaccionalidad de la aplicación pasa a través del Cloud WAF de Radware, ¿sí? Entonces aquí el Cloud WAF, digamos, redirecciona esa aplicación, coge el certificado para poder hacer válida la aplicación y en ese sentido comienza a tener todo el control a través de lo que coloquemos como política, porque va a depender, digamos, de lo que estemos manejando en esta parte. Todo lo que coloquemos como política nos va a entregar información relevante de lo que vayamos a manejar, ¿no? Entonces, todo va a depender de qué esté publicado, qué esté pasando a través de Radware. En temas de APIs es muy interesante, como pueden ver en este diagrama. Se hace un discovery de todo ese proceso y esto es parte de esa lógica de negocio, ¿no? ¿Cómo yo puedo saber qué es lo que está haciendo el servicio, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, vemos los puts, los gets, que se están haciendo con los distintos servicios en los cuales interactúa, digamos, las APIs, ¿no? Porque aquí vemos que hay APIs de interconexión a otras páginas, de donde consume temas de tarjetas de crédito, temas de usuarios, temas de identidad, temas de dirección. Entonces, todo eso lo va mapeando y en base a ese mapeo yo puedo tener, digamos, un control, ¿no? Y esto es lo que va forjando justamente lo que les comentaba de la lógica del negocio, que es algo, digamos, que nos permite no bloquear todo, sino simplemente tener un criterio ordenado, estructurado, para poder llegar a hacer algún bloqueo a nivel de aplicaciones, por ejemplo, o bots que estén interactuando con las aplicaciones, ¿sí? Dentro de esto también vamos a ver la parte de lo que es Client-Side Protection. Esto muchas veces a nivel del usuario, por ejemplo, el usuario se conecta de un navegador, ¿no? Entonces se establece una cookie de conexión, digamos, que esté direccionada hacia el servidor. Entonces, en esa cookie de conexión se hace un tema de protección del lado del cliente. Asimismo, se valida temas de cuentas que han sido robadas, por ejemplo, y manejo de bots, ¿no? En las cuentas que han sido robadas, hoy en día hay muchos ataques que, por ejemplo, hay cuentas que están en la dark web, ¿no? Y una vez que están en la dark web, los usuarios comienzan a tener los diccionarios para hacer logueos desde cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces ponen esto en las herramientas que veíamos al inicio de automatización y una vez que esto comienza a, digamos, generar los logueos, hay veces que como la herramienta ya identifica patrones, temas de ingeniería social, puedes llegar a poner tal vez la contraseña correcta, ¿no? Entonces, en eso tenemos cómo ir validando la parte de las cuentas que pueden estar suscitándose dentro de este ámbito. Asimismo, ya llegamos a la parte del caso de éxito, en donde tenemos varios. En este punto colocamos dos de manera específica. Sin embargo, hay varios casos que están ahí como referencia. Por ejemplo, este caso de éxito es un cliente de banca.
¿sí? Este es un banco top 50 mundial por activos, más de 500 millones de usuarios protegidos, 250.000 empleados, infraestructura digital crítica y global. El desafío era ataques de heridos avanzados de gran volumen, requerimientos de protección always on, soporte de tráfico IPsec VPN a gran escala, necesidad de alta disponibilidad sin impacto de servicios, ¿no? Entonces aquí, ¿qué pasó? Con la parte, digamos, de la solución ofertada por Radware, se ofertó el Defense Pro. Como les dije, esta es una solución orientada a netamente tener protección a través de equipos físicos en el data center, capa 4, para mitigación de ataques de denegación de servicios. Altion, en este modelo, por ejemplo, para conexiones a través de canales de 100 Gbps, para entrega segura de aplicaciones. Inspección TLC, SSL para protección basada en comportamiento, integración con la parte de los ADCs, ¿no? Entonces, aquí hubieron algunos productos, plataformas, como ven, el tema de DDoS Protection, el tema de Altion para la parte de ADC, en donde ellos con el DDoS mitigan todo el tema de ataques a nivel del data center. Con la parte de Altion manejan toda la disponibilidad o el balanceo de carga de las aplicaciones en estos canales que son grandísimos, ¿no? Entonces, los resultados, cero interrupciones durante ataques masivos, mitigación efectiva de ataques sofisticados de más de 60 Gbps, continuidad operativa nacional garantizada, soporte directo al nuevo data center del banco, y bueno, y hay una relación importante de justamente de años, ¿no? Beneficios claves, disponibilidad de canales críticos, ATM, banca, online, móvil, durante todo el tiempo, menor riesgo operativo sin degradación de performance, arquitectura future proof sin hardware adicional, protección escalable hasta 100 Gbps, mayor resiliencia frente a lo que son ataques de DDoS, bots y ataques sofisticados. Entonces, acá Radware nos ayuda a garantizar esa resiliencia e integridad operativa, ¿no? Como ven, este es un ejemplo de banca, que es generalmente uno de los más críticos. Por este otro lado, tenemos un cliente de transporte. Sí, este está un poco más cerca, este es de Colombia. Entonces, esta es una empresa líder en transporte, más de 4 millones de clientes, 600 vehículos, 1.000 destinos, alta dependencia de su web app, ¿sí? Para poder vender los tickets y la emisión digital de los tickets. Entonces, de aquí el desafío era claro, ¿no? Falta de visibilidad en las aplicaciones abiertas, es decir, como no tenían un balanceador, no tenían un WAF, no podían, digamos, tener esa visibilidad. Constantes ataques desde países donde no operan, mayormente Rusia, Ucrania, Corea del Sur y Corea del Norte. Infraestructura descuidada por priorizar experiencia de usuario, riesgo para alta disponibilidad de portales, ¿sí? Entonces, aquí la solución que se implementó, por ejemplo, en este cliente que tenía la aplicación web, es el Radware Cloud Application Protection, que es justamente la anterior lámina que veíamos. Entonces, de aquí, ¿qué se maneja con este tipo de soluciones? Protección integral contra ataques de aplicación, SQL Injection, Cross-Site Scripting, ataques de capa 7 de DDoS, análisis de filtrado inteligente de tráfico HTTPS, autoadaptación mediante lo que es IA y cero downtime, ¿no? Entonces, resultados, 100% de visibilidad del tráfico, defensa automática ante amenazas en tiempo real, de 1 a 3 aplicaciones protegidas en la nueva empresa que abrieron, ventas online por disponibilidad 24/7 y el soporte extremadamente rápido, ¿no? Entonces, como vemos, son casos distintos, digamos, en ámbitos distintos de clientes, pero nos permite ir cubriendo justamente esas necesidades, ¿no? Acá Radware viene por años manejándose como líder dentro del ámbito de protección de aplicaciones, dentro de la parte de DDoS, ¿sí? Entonces, es una empresa que lleva más de 25 años en el mercado y acá en el Ecuador como tal está más de 15 años, ¿sí? Entonces nos permite llegar a cubrir muchos ámbitos que de pronto ustedes estén buscando en este momento. Como ven, el tema del portafolio es muy importante, ¿no? Si nosotros queremos llegar a cubrir, por ejemplo, algún tema inmediatamente, como les dije por acá, hay la parte de lo que podemos llegar a hacer para ver el riesgo de las aplicaciones, ¿no? Entonces, en esto hay estas tres opciones.
Estas tres las podemos manejar como LOL a través de nuestros partners para que ustedes puedan llegar a tener una visibilidad integral, por ejemplo, de sus aplicaciones más críticas, ¿no? Entonces, de primera mano está el Application Security Analyzer, ¿sí? O ASA. Entonces, esto es del Cloud WAF y el Bot Manager. ¿Sí? Dentro de esto vamos a estar analizando, digamos, un análisis profundo o una evaluación de todo lo que es la parte de la aplicación web, ¿no? Para ver si está algún parámetro del OWASP, algún bot que esté, digamos, ejecutando algún parámetro maligno dentro de la aplicación, ¿sí? Acá no se maneja una integración como tal, sino es un análisis directamente a la aplicación. ¿Cuáles son los datos requeridos? Como vemos aquí, acceso y los logs al application server, ¿sí? Máximo 5 días. El tiempo son de 2 a 3 días que se ejecuta este tipo de reporte, ¿sí? Vamos a ver que hay un sample report que se genera, de hecho, cuando ejecutamos este reporte. Entonces, aquí, básicamente, digamos, lo que hacemos es ir direccionando la parte de la aplicación, ¿sí? Es decir, qué aplicación es crítica para mí y qué necesito que se analice en esa aplicación. Entonces, tenemos este parámetro, ¿no? Que es CloudWAF y Bot Manager. Por este otro lado, el Application Vulnerability Scanner nos hace un análisis a nivel de API Security y Bot Manager. Entonces, el alcance, como ven, es un poco distinto, ¿no? En el sentido que no solamente se enfoca en la parte, digamos, del Cloud WAF como tal, sino también va a la parte del API Security. Entonces, aquí igualmente es un proceso de 2 a 3 días. Esto, por ejemplo, si ustedes están interesados, nos comentan qué tipo de aplicación quisieran ir haciendo el análisis. Eso lo manejamos a través de correo electrónico. Igualmente, de 2 a 3 días se ejecuta ese análisis y al final vamos a tener un reporte, ¿no? Un reporte que nos entregue todo lo que vemos aquí. Un reporte basado en la parte de vulnerabilidad de las aplicaciones y saber si hay algún tema de interacción de bots como tal. Y este otro de acá, bueno, eso sí, ya es de pronto si ustedes tienen un escenario mucho más específico en donde tengan, por ejemplo, Splunk, ¿sí? Entonces aquí está el Bot Risk Scanner. El Bot Risk Scanner justamente es un, digamos, bot que nos permite hacer igualmente un análisis a nivel de la parte de Splunk como tal, ¿sí? Se integra netamente con esto como para poder hacer ese análisis de logs y poder identificar algún patrón en ese sentido, ¿no? Entonces, todo esto, como ven, es parte de esa oferta, digamos, free que tenemos como Radware. Así que ahí igualmente, luego de esta sesión, debemos de estar enviando la información de la presentación y también buscarles para ver si podemos hacer este análisis, así que ahí piensen las aplicaciones más críticas que quisieran poner ahí a revisar, a tener algún tipo de visibilidad de lo que está pasando y con eso de pronto tener un reporte que nos entregue herramientas, ¿no? Herramientas para saber cómo está mi postura de riesgo, qué está pasando con la aplicación. Entonces, es muy importante, ¿no? Entonces, eso nada más, ahí como para ir resumiendo, como ven, es un portafolio muy orientado a temas que actualmente se necesitan sí o sí, balanceo de carga de aplicaciones, toda la parte de seguridad de aplicaciones, API Protection, Bot Manager, el tema de DDoS. Entonces, es un portafolio específico, pero que nos permite ir cubriendo varios puntos dentro de lo que vimos en la parte de la sesión, ¿no? Acá veo una pregunta. Dentro de la pregunta nos dice, si yo tengo una aplicación local web, ¿podría esta aplicación local web tener algún tipo de protección? Gracias por la pregunta, es muy buena. En esta parte, efectivamente, podríamos hacer una arquitectura en la cual, por ejemplo, ahí normalmente utilizas un equipo, digamos, local. Puede ser virtual o físico, ¿no? Entonces, colocas el Altium en la premisa, se arma un canal que se llama el Secure Path y con ese canal
todo lo que sean aplicaciones, inclusive locales, ¿no? Si yo tengo algún intranet de pronto que le quiero analizar, también lo puedo pasar a través de este canal y hacer ese análisis para verificar qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces me permite ir cubriendo, por ejemplo, esos puntos que uno diría, pero un WAF solamente es para lo que está publicado a través de Internet, pero no, también lo podemos manejar en ese sentido. Ok, gracias por la pregunta. Acá veo otra. Sí, aquí nos dice, cuando yo tengo una aplicación publicada, la protección que me da el firewall perimetral, ¿no es suficiente con esto? Gracias por la pregunta. Sabes que ahí realmente el firewall perimetral tiene una limitante de cubrir hasta, digamos, capa 4, ¿no? Hay veces que te dan ciertos módulos que hacen algún tipo de validación, pero no es lo mismo que tener una solución de propósito específico. Entonces, por ejemplo, si tú no tienes un Web Application Firewall, que es netamente un firewall de capa 7, no vas a poder ver ni cubrir ese tipo de aplicaciones, porque no es lo mismo que tener el firewall perimetral que se enfoque en otros protocolos distintos, ¿no? Entonces, eso es importante diferenciarlo dentro de los componentes de la arquitectura. Si no tenemos un WAF, vamos a estar obviamente expuestos de alguna manera, ¿no? Chévere, genial, gracias por la pregunta. Veo una más. Esta nos dice, si yo tengo dos data centers, un data center está en mi premisa y tengo otro data center que está en Azure, ¿cómo podría armar un esquema de alta disponibilidad? Chévere. Eso es lo que veíamos acá, justamente dentro de esta parte. Sí, yo puedo tener un esquema altamente redundante colocando equipos físicos, virtuales en cada sitio. Entonces se arma un ADNS, un DNS autoritativo, sí, que es básicamente un nombre en el cual responde ese nombre a los sitios que estén por detrás o los servicios que estén por detrás, ¿no? Entonces aquí lo que hace, digamos, los Altiones es monitorear e identificar qué está pasando en cada data center y si viene una consulta de algún cliente, justamente el equipo tiene la inteligencia para identificar cuál es el data center que está saludable y en base a ese proceso comenzar a hacer la respuesta, ¿no? Entonces, ese es un esquema de alta disponibilidad a nivel de data centers. No es lo mismo que tener un backup, ¿no? Sino es de alta disponibilidad de servicios como tal, ¿sí? Ok, veo que esa era la última pregunta. Más bien les agradezco mucho por la interacción. Veo que hemos estado ahí con algunas dudas. Eso es básicamente lo que les queríamos mostrar con respecto al portafolio de Radware, digamos, a estas tendencias que se están suscitando. Tengan en cuenta lo que hemos visto con respecto a los ataques a nivel de la parte de API, de la parte de las identidades. Eso va a seguir pasando de manera potencial. De hecho, entre más capas de seguridad a nivel empresarial y obviamente personal, es mucho más recomendable, ¿no? Como para tenerlo disponible. Y eso, ahí nosotros vamos a estarles contactando con el equipo para poder ir viendo si necesitan hacer un assessment en sus aplicaciones. Como les digo, piensen lo más crítico que tengan y en esa les hacemos. No es nada intrusivo, es muy rápido, como vieron. No necesita una integración como tal. Entonces, anímense, nos comentan por favor en ese sentido. Y bueno, eso sería todo por el día de hoy. Les agradecemos mucho por haberse unido a la sesión. Eh, Eso sería, no sé, ahí Fer, Ronald, si quisieran comentar algo más antes de cerrar la sesión. Perfecto. Entonces, bueno, les agradecemos mucho a todos por el espacio. Esperamos estar en contacto, igualmente hacer una sesión más específica de pronto para ver su ambiente y que se animen a hacer pruebas de concepto que puedan experimentar cómo funcionan las soluciones. Eso nada más de nuestro lado. Más bien, muchas gracias por el espacio. Que estén muy bien, que tengan un excelente día. Muchas gracias.